el legado oculto. El sonido de la tormenta resonaba con furia sobre el techo de lámina de la vieja casa. Relámpagos iluminaban por segundos la habitación llena de polvo y humedad donde Julián, con las manos temblorosas, sostenía un objeto que cambiaría su vida para siempre, un viejo diario de cuero, gastado por los años y cubierto de una fina capa de polvo. Lo había encontrado en el rincón más oscuro del desván, dentro de un baúl de madera que parecía no haber sido abierto en décadas. El baúl perteneció a su abuelo, un hombre del que siempre se hablaba en la familia con respeto, pero del que nadie contaba demasiado. Era como si su historia hubiera sido enterrada junto con él. Julián nunca entendió por qué. Había crecido escuchando que su abuelo alguna vez tuvo dinero, pero murió sin fortuna. Un enigma que nunca le había importado demasiado, hasta ahora. Con la respiración entrecortada, pasó los dedos por la tapa dura del diario, sintiendo el relieve de las iniciales grabadas en el cuero. Su mente bullía con preguntas. ¿Qué secretos contenía? ¿Por qué nadie lo había mencionado antes? ¿Y por qué lo había encontrado justo en este momento de su vida, cuando más lo necesitaba? Se sentó en el suelo, con la única luz de un foco parpadeante sobre su cabeza. El viento golpeaba las ventanas, haciendo que las sombras bailaran en la pared. Tragó saliva y abrió la primera página. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado lo que escondí de todos. Lo que nunca pude compartir con nadie, ni siquiera con mi familia. Esta no es solo mi historia, es un mapa. Un camino hacia algo que pocos descubren y que muchos temen. Pero cuidado, el conocimiento tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. El corazón de Julián latió con fuerza. ¿De qué estaba hablando su abuelo? ¿Por qué parecía una advertencia? Volvió a mirar el baúl. Entre documentos viejos y fotografías en sepia, encontró un fajo de billetes antiguos, un reloj de bolsillo que aún funcionaba y una llave oxidada con un pequeño papel atado a ella. El papel solo tenía 3 palabras escritas con tinta desvaída: sigue el camino. Su piel se erizó. ¿Qué demonios significaba eso? Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Algo en su interior le decía que ese diario no era solo una historia de familia. Era un mensaje, un reto, un legado que había esperado años para ser descubierto. Y ahora, él tenía que decidir si estaba dispuesto a pagar el precio del conocimiento. Secretos del pasado. El silencio de la madrugada envolvía la habitación de Julián. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado como un eco lejano de los latidos acelerados de su corazón. No podía dejar de leer. Cada palabra del diario parecía absorberlo, atrapándolo en un pasado que nunca imaginó. Las primeras páginas estaban llenas de fechas y fragmentos dispersos, como si su abuelo, Alejandro, hubiese escrito cada palabra con prisa, temeroso de que alguien descubriera sus pensamientos. Mi historia no es un cuento feliz. Nací en la miseria, crecí en la desesperanza y viví con la certeza de que nunca saldría de ahí. Pero el hambre, el verdadero hambre, te obliga a ver la vida de otra forma. No hablo solo del hambre de comida, hablo del hambre de libertad. Julián tragó saliva. Algo en esas palabras le heló la sangre. Sabía que su abuelo había tenido una infancia difícil, pero nunca nadie habló de detalles. Siguió leyendo. Tenía 6 años la primera vez que vi morir a alguien por dinero. Fue en el barrio donde crecí, un lugar donde los débiles no sobrevivían. Un hombre mayor debía dinero a los prestamistas equivocados. Lo arrastraron fuera de su casa y lo golpearon hasta que dejó de moverse. Mi madre me tapó los ojos, pero yo ya había visto demasiado. Desde ese día entendí que, en este mundo, o aprendes a ganar o te conviertes en la presa. Julián sintió un escalofrío. ¿Su abuelo había crecido en un ambiente tan brutal? Siguió pasando las páginas. Ahora, Alejandro hablaba de su adolescencia, del trabajo agotador en los muelles donde descargaba sacos de harina desde el amanecer hasta la noche. Las manos me sangraban. No importaba cuántos callos tuviera, siempre terminaban abiertas. A los 15, ya me había dado cuenta de una verdad cruel: los hombres que trabajaban más duro eran los que menos tenían. Mientras nosotros partíamos la espalda, otros bebían whisky en oficinas con aire acondicionado. Y lo peor, era que aceptábamos esa realidad como si fuera lo normal.
Julián apretó los puños. Él mismo había sentido eso. Su madre trabajaba día y noche como empleada doméstica, su padre había muerto joven, y él tenía que partirse el lomo en empleos temporales que apenas daban para comer. Pero entonces, el tono del diario cambió. Un día, conocí a alguien que me enseñó que había otra manera de jugar este juego. Se llamaba Lorenzo. No era un hombre rico, pero tenía algo que todos envidiaban: poder. No porque fuera el más fuerte ni el más temido, sino porque entendía algo que los demás ignoraban, como hacer que el dinero trabajara por él. Las palabras parecían brillar en la página. ¿Quién era ese hombre? Julián siguió leyendo con el corazón en un puño. Lorenzo me enseñó la primera regla: si trabajas por dinero, siempre serás esclavo de él. Pero si haces que el dinero trabaje para ti, serás libre. No entendí de inmediato. ¿Cómo podía hacer eso si apenas tenía para comer? Entonces, me hizo una pregunta que cambiaría mi vida: ¿qué puedes vender hoy sin gastar un centavo? Julián se detuvo. Su mente intentó responder: ¿qué podía vender sin tener nada? El diario continuaba. La respuesta era simple: conocimiento. Lorenzo me llevó a las carreras ilegales que organizaban en los barrios. No tenía dinero para apostar, pero sí podía observar. Aprendí a analizar los patrones de los corredores, a ver quién era el favorito, quién estaba fingiendo una lesión, quién tenía miedo. Y con esa información, ayudaba a otros a hacer sus apuestas, por una pequeña comisión. Julián abrió los ojos de par en par. Era brillante. Alejandro no necesitó dinero para empezar. Usó su mente. Siguió leyendo con ansiedad. No tardé en darme cuenta de algo aún más importante: la información es poder. La gente paga por lo que no sabe. Lo que empezó en las carreras se convirtió en algo más grande. Aprendí a negociar, a anticipar los movimientos del mercado negro, a identificar oportunidades antes que los demás. Pero cada vez que ganaba, también hacía enemigos. Y pronto, entendí la segunda regla: el conocimiento tiene un precio, y a veces, ese precio es la sangre. Un trueno retumbó afuera. Julián sintió la piel erizada. Su abuelo no solo había encontrado una manera de salir de la pobreza. Había descubierto un mundo oculto donde la información valía más que el oro. Pero algo dentro de él le decía que su historia no iba a terminar bien. Pasó las páginas, con el presentimiento de que lo que venía a continuación no solo era peligroso, sino que quizás también estaba ligado a su propia vida. La mentalidad del éxito. Julián pasó la noche entera sumergido en las páginas del diario. Cada línea parecía quemar su mente con una verdad que nunca antes había considerado. Su abuelo no solo había aprendido a hacer dinero, había entendido algo más profundo: la diferencia entre los que ganaban y los que perdían no estaba en la suerte, sino en la forma en que pensaban. La mañana llegó con un tenue resplandor naranja filtrándose por las cortinas raídas de su cuarto. Tenía los ojos enrojecidos, la espalda rígida, pero su mente estaba más despierta que nunca. Con los dedos manchados de polvo y tinta, pasó a la siguiente página. El dinero es solo una consecuencia. Lo que realmente importa es cómo ves el mundo. A los pobres les enseñan a temer el riesgo, a conformarse, a pensar que el dinero es el problema. Pero el dinero no es malo. Lo que es malo es no saber usarlo. Lo que es malo es la mentalidad de víctima, la que espera que alguien más solucione sus problemas. Si quieres ganar, primero debes dejar de pensar como un perdedor. Julián sintió que esas palabras lo golpeaban en el pecho. ¿Cuántas veces había pensado que su vida era así porque no tenía opciones? ¿Cuántas veces había culpado al destino, a la crisis, a su familia? Respiró hondo. Su abuelo no se hizo rico solo por encontrar oportunidades, sino por cambiar su mentalidad. Siguió leyendo. La tercera regla que aprendí de Lorenzo fue simple, pero poderosa: tú eliges si vives como un peón o como un jugador. El peón se mueve cuando alguien más le dice. El jugador ve todo el tablero y decide su próximo movimiento. La analogía del ajedrez le pareció brutalmente clara. Toda su vida había sido un peón. Trabajando en lo que encontraba, siguiendo el mismo ciclo que todos en su barrio: estudiar, si podían, buscar empleo, ganar poco, endeudarse,
quejarse de lo injusto del mundo y repetir el proceso hasta la vejez. ¿Era ese su destino, ser un simple peón en el juego de alguien más? El diario continuaba con un relato impactante. Yo también fui un peón. Trabajé en los muelles hasta que un accidente casi me deja paralítico. Estuve postrado en una cama durante meses. Sin dinero, sin ayuda, con hambre. Creí que ahí terminaría todo, hasta que comprendí la verdad más dolorosa: nadie vendría a salvarme. No el gobierno, no mis amigos, no mi familia. Si quería salir de esa cama y cambiar mi vida, tenía que hacerlo por mi cuenta. Y fue en esa desesperación que tomé la decisión: nunca más trabajaría solo por sobrevivir. Aprendería a ganar. Julián sintió un nudo en la garganta. Su abuelo no había tenido una epifanía en la comodidad de una oficina o en la seguridad de una escuela de negocios. Había encontrado su determinación en el dolor más profundo. El siguiente párrafo le dio un vuelco al corazón. Empecé con lo poco que tenía, mi mente. Mientras estaba en cama, observaba. Escuchaba. Aprendí los patrones del dinero en mi entorno. Vi cómo los comerciantes pequeños quebraban porque no entendían la oferta y la demanda. Vi cómo los usureros se enriquecían sin mover un dedo. Vi cómo la gente se endeudaba por cosas que no necesitaban. Y entonces, tomé mi primera decisión de jugador. En vez de buscar empleo cuando me recuperara, buscaría información que pudiera vender. Julián cerró los ojos. Todo tenía sentido. Desde pequeños, les enseñaban que el camino correcto era estudiar, trabajar duro y esperar que algún día llegara la recompensa. Pero su abuelo había hecho algo radicalmente distinto. En vez de trabajar más duro, trabajó más inteligente. En vez de seguir órdenes, aprendió a leer el sistema y usarlo a su favor. Siguió leyendo con avidez. Un hombre con hambre hace lo que sea por dinero. Y ahí estaba la clave: no vender mi tiempo, sino vender el acceso a soluciones. Descubrí que la mayoría de la gente no quiere pensar, solo quiere respuestas. Así que me convertí en el hombre con respuestas. Y por eso me pagaban. Julián se recargó contra la pared, sintiendo que algo dentro de él despertaba. Toda su vida había sido un problema tras otro: el dinero que nunca alcanzaba, los trabajos mal pagados, las deudas, el miedo al futuro. Pero su abuelo le estaba mostrando una verdad brutal. No era su situación lo que lo hacía pobre. Era su forma de pensar. Sus manos temblaban mientras pasaba a la última página de ese capítulo. Si quieres cambiar tu destino, deja de hacer lo mismo que todos. La diferencia entre un pobre y un rico no es la cantidad de dinero con la que nacen, sino la forma en que ven el mundo. El rico ve oportunidades donde otros ven problemas. El pobre se rinde ante el miedo, el rico lo usa como impulso. Así que dime, si has llegado hasta aquí, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Julián cerró el diario lentamente. Respiró hondo. Sus pensamientos eran un huracán. Por primera vez en su vida, sintió que tenía el control. Por primera vez, comprendió que el destino no estaba escrito. Él tenía el poder de reescribirlo. Obstáculos invisibles. El sol de la tarde teñía de dorado los techos oxidados del barrio donde Julián había pasado toda su vida. Las calles eran las mismas de siempre, llenas de ruido, polvo y los rostros cansados de gente atrapada en la rutina. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. El diario de su abuelo le había abierto los ojos a una verdad que no podía ignorar: su vida no tenía que ser así. Había pasado años creyendo que la pobreza era su destino, pero ahora entendía que era una trampa mental. La pregunta era, ¿cómo salir de ella? La primera prueba: la resistencia del entorno. Julián comenzó con algo sencillo: dejó de quejarse. En su trabajo en la tienda de abarrotes, observó cómo sus compañeros se lamentaban por los bajos sueldos, por la inflación, por los clientes groseros. Antes, él también lo hacía. Pero ahora veía lo inútil que era. Quejarse no cambiaba nada. En cambio, empezó a hacer preguntas. Don Chui, ¿cómo decide qué productos pedir más y cuáles dejar de traer? Preguntó una tarde al dueño de la tienda. El viejo lo miró con extrañeza. Pues, lo que más se vende, muchacho.
Di cómo sabe que algo se va a vender antes de pedirlo. El anciano frunció el ceño. No lo sé. A veces acierto, a veces no. Julián comprendió que Don Chui manejaba su negocio a ciegas. No tenía un sistema. Y si él quería progresar, tenía que hacer lo que otros no estaban haciendo. Pero cuando trató de compartir lo que había aprendido con sus compañeros de trabajo, la reacción fue inmediata, burlas y rechazo. ¿Y tú qué? ¿Ahora te crees un gurú de los negocios? Se rió Ernesto, un tipo que llevaba 10 años en la tienda y siempre se quejaba de que no le subían el sueldo. Y sí, güey, mejor ponte a trabajar en vez de andar soñando, que aquí no somos millonarios, agregó Pedro, otro empleado. Julián sintió el golpe de esas palabras, pero se mantuvo firme. Sabía que el primer enemigo de la mentalidad de éxito era el entorno que se resistía al cambio. Por la noche, volvió a leer el diario. Cuando intentes mejorar, los que siguen atrapados te atacarán. No porque les importe tu éxito, sino porque tu cambio los obliga a confrontar su propia mediocridad. Si te rindes por miedo al rechazo, nunca avanzarás. Julián cerró el libro con los dientes apretados. No se rendiría. La segunda prueba, la lucha interna. El siguiente obstáculo no vino del exterior, sino de su propia mente. Intentó aplicar lo aprendido, comenzó a leer sobre mercados, estrategias de ventas, inversiones. Pero cada vez que intentaba dar un paso, algo lo detenía. El miedo. El miedo a fracasar. El miedo a hacer el ridículo. Una noche, se sentó en su cama con la libreta en la mano, tratando de escribir ideas de negocio. Pero en cuanto empezaba a escribir, una voz en su cabeza le susurraba. ¿Y si no funciona? ¿Y si haces el ridículo? ¿Quién eres tú para pensar que puedes hacer algo diferente? Era su propia voz. El enemigo más grande no estaba afuera. Estaba dentro de él. Cerró los ojos y recordó otro fragmento del diario. La pobreza no es solo una falta de dinero. Es una forma de pensar. Crecí en un barrio donde nos enseñaron que soñar es para los ricos, que mejor no arriesgarse, que mejor algo seguro, aunque sea poco. Pero entendí una verdad que cambió mi vida. El miedo es el arma más grande que se usa contra los pobres. Si controlan tu miedo, controlan tu vida. Julián sintió un escalofrío. Tenía que romper con eso. Decidió hacer algo drástico, romper su rutina. A la mañana siguiente, en vez de ir directo al trabajo, se dirigió al mercado central. Quería ver cómo funcionaban los negocios, quería aprender en el mundo real. Observó a los vendedores. Algunos tenían muchos clientes, otros casi ninguno. ¿Por qué? Vio que los que vendían más eran los que no solo esperaban a que la gente viniera, sino los que atraían la atención, los que ofrecían algo más. Comprendió que todo era un juego de percepción. No importaba solo el producto, sino la forma en que lo ofrecían. Esa noche, anotó sus reflexiones en una libreta. Se prometió a sí mismo que probaría una idea al día, sin importar qué tan pequeña fuera. La tercera prueba, la prueba del fracaso. Decidió aplicar lo aprendido. En la tienda, notó que Don Chui tenía latas de frijoles acumuladas en una esquina. Nadie las compraba. Don Chui, ¿qué pasaría si las pusiéramos en la entrada con un letrero de oferta? ¿Y para qué? Si nadie las quiere. Tal vez porque no las ven. El viejo gruñó, pero aceptó probar. Esa semana, las latas se vendieron todas. No era un negocio propio, pero era un primer triunfo. Sin embargo, el golpe vino después. Motivado, trató de iniciar su propio negocio pequeño. Compró botellas de agua y trató de venderlas en el mercado, aplicando lo que había aprendido sobre ubicación y percepción. Pero no vendió ni una sola. Los vendedores más viejos lo sacaron del lugar. Aquí nadie viene a competir sin permiso, chamaco. Julián sintió que todo se derrumbaba. Por la noche, casi tira el diario. Casi se rinde. Pero algo dentro de él se negó. Volvió a leer una de las últimas anotaciones de su abuelo. El fracaso es una prueba. No es el final. Es el filtro que separa a los que realmente quieren algo de los que solo lo desean de manera pasajera.
Si te caes y no te levantas, entonces nunca estuviste listo para ganar. Julián respiró hondo. No se rendiría. El camino era más difícil de lo que pensó. Su entorno se oponía. Su mente lo traicionaba. El fracaso lo golpeaba. Pero si su abuelo pudo hacerlo desde la nada, él también podía. Se levantó al día siguiente con una sola idea en mente. Voy a ganar, no importa cuánto cueste. El poder del conocimiento prohibido. El viento de la madrugada silbaba a través de la ventana rota del pequeño cuarto de Julián. A su alrededor, las sombras de los muebles viejos y el eco de la ciudad dormida le daban un aire casi místico al momento. Tenía el diario en sus manos, pero esta vez lo sentía diferente. Hasta ahora, lo que había leído eran lecciones duras, consejos prácticos y advertencias sobre la mentalidad de pobreza. Pero lo que estaba por descubrir iba más allá. Esa noche, su corazón latía con fuerza. Lo que estaba escrito en esas páginas iba en contra de todo lo que le habían enseñado en la escuela, en su familia y en su barrio. Respiró hondo y comenzó a leer. La gran mentira. La pobreza no es un accidente. Es un sistema cuidadosamente diseñado para mantener a las personas en su lugar. Julián sintió un escalofrío al leer esa frase. Nos enseñan que el éxito es cuestión de suerte, de oportunidades que solo unos pocos pueden tener. Nos dicen que estudiar mucho y trabajar duro nos sacará adelante, pero no nos explican que el verdadero poder está en saber cómo funciona el juego. El dinero no se gana con trabajo duro. Se gana con inteligencia. Era exactamente lo contrario a todo lo que le habían dicho en su vida. ¿Podría ser cierto? Recordó a su madre, que trabajaba hasta el cansancio en la fábrica, a sus vecinos que hacían horas extras, a su jefe, Don Chui, que pasaba el día entero en la tienda. Todos trabajaban como esclavos, pero nadie se hacía rico. ¿Por qué? Volvió al diario. El sistema quiere que trabajes para el dinero, no que el dinero trabaje para ti. Porque si aprendes a hacerlo, te vuelves libre. Y la gente libre es peligrosa para los que controlan el juego. Julián sintió que la sangre le hervía. Había estado engañado toda su vida. Estrategias prohibidas. Las siguientes páginas contenían algo aún más impactante: el conocimiento prohibido. Regla número 1. Nunca cambies tiempo por dinero. Mientras vendas tu tiempo, serás esclavo. Solo hay 24 horas en un día, y no importa qué tan fuerte trabajes, nunca será suficiente. La gente rica no trabaja por horas, construye sistemas que generen dinero incluso mientras duerme. Julián recordó a Don Chui, que pasaba de sol a sol en la tienda, ganando lo justo para sobrevivir. Pero los dueños de las grandes cadenas de supermercados jamás estaban en sus tiendas, y ellos eran millonarios. Regla número 2. El dinero no se guarda, se multiplica. La clase media ahorra por miedo. Los ricos invierten por estrategia. Guardar dinero en el banco es la forma más lenta de perderlo, porque la inflación lo consume. En cambio, debes moverlo, invertirlo en activos que crezcan por sí solos. Julián pensó en su madre, que guardaba cada centavo bajo el colchón. Toda su vida había creído que ahorrar era la clave, pero el diario decía que era una trampa. Regla número 3. El dinero está en los problemas, no en los productos. Las personas pagan para resolver problemas, no por cosas bonitas. Si quieres ganar dinero, olvídate de vender productos y empieza a encontrar soluciones. Quien entienda esto, tendrá el control. Julián sintió que su mente explotaba. Siempre había pensado en vender cosas, pero nunca en resolver problemas. Despertando al gigante. Julián se levantó de golpe. No podía seguir en la misma mentalidad de antes. Tomó un papel y un lápiz y escribió. 1. Dejar de trabajar por horas. Encontrar una forma de generar ingresos sin vender mi tiempo. 2. Buscar oportunidades de inversión, por pequeñas que sean. 3. Encontrar un problema en mi comunidad y buscar la manera de solucionarlo. ¿El problema era por dónde empezar? Y entonces lo entendió. El mayor problema en su barrio era la falta de dinero. Todos querían más, pero nadie sabía cómo hacerlo. Ahí estaba la clave. Cerró los ojos.
Tenía que encontrar una forma de usar el conocimiento del diario en su entorno. Pero sabía que si hablaba demasiado, podía meterse en problemas. El sistema no quería que la gente supiera esto. Pero ya no había vuelta atrás. Había despertado, y estaba listo para jugar el juego real. Enemigos en la sombra. El aire de la madrugada estaba cargado de tensión. Julián cerró el diario con fuerza y lo apretó contra su pecho. Lo que había leído en esas páginas era peligroso. Demasiado peligroso. Ahora lo entendía, el conocimiento era un arma. Y al igual que cualquier arma poderosa, había gente que haría lo imposible por evitar que cayera en las manos equivocadas. O en este caso, en las manos de alguien como él. Pero Julián ya no era el mismo muchacho ingenuo de antes. Su visión del mundo se había transformado. Sabía que el sistema estaba diseñado para mantenerlo en la pobreza, que le habían vendido una mentira, y que la única forma de salir de ahí era aplicando el conocimiento prohibido que su abuelo había dejado escondido. Sin embargo, no estaba solo en esta batalla. Y sus enemigos lo sabían. La primera advertencia. A la mañana siguiente, Julián caminaba por las calles de su barrio con una sensación extraña. Todo parecía igual, pero él sabía que algo había cambiado. El sol castigaba el pavimento agrietado, el sonido de los claxones y las bocinas de los vendedores ambulantes llenaban el aire, pero dentro de él, una inquietud lo carcomía. Decidió pasar por la tienda de Don Chui. Necesitaba algo de café para mantenerse despierto. La noche anterior apenas había dormido. Cuando entró, vio a Don Chui detrás del mostrador, pero en cuanto lo miró, su expresión cambió. ¿Todo bien, Don Chui?, preguntó Julián. El viejo comerciante frunció el ceño y, en vez de responder, señaló con la cabeza hacia la esquina de la tienda, donde un hombre robusto con una gorra negra observaba los estantes sin mucho interés. Hoy temprano preguntaron por ti, murmuró Don Chui en voz baja, como si no quisiera que lo escucharan. Julián sintió un escalofrío. ¿Quién? Don Chui se inclinó sobre el mostrador y susurró. Gente que no deberías llamar la atención, muchacho. Gente que no quiere que los de aquí piensen diferente. Julián sintió que la boca se le secaba. ¿Qué te dijeron? Que has estado haciendo muchas preguntas. Que andas diciendo cosas que pueden confundir a la gente. Julián sintió un nudo en el estómago. Alguien estaba observándolo. Alguien no quería que siguiera aprendiendo. Y ahora lo sabía. Sombras en el pasado. Regresó a casa con la mente ardiendo. ¿Quién podría estar tan interesado en detenerlo? Se sentó en su cuarto y abrió el diario de su abuelo nuevamente. Esta vez buscaba algo más. No solo conocimiento, sino respuestas. Pasó las páginas hasta encontrar algo que le hizo contener la respiración. El verdadero enemigo no es la pobreza. Son aquellos que se benefician de ella. Julián tragó saliva. Cuando comiences a ver las reglas del juego, te darás cuenta de que hay jugadores invisibles que lo controlan todo. Quieren que trabajes para ellos, que gastes lo que ganas en cosas que no necesitas, que dependas de un sueldo. Porque mientras sigas dentro del juego, ellos seguirán ganando. Pero si te sales del juego, te conviertes en una amenaza. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su abuelo había pasado por lo mismo. Cerró los ojos, intentando recordar su infancia. Su abuelo siempre había sido discreto, callado, pero nunca parecía tener problemas de dinero. No era millonario, pero no sufría como los demás. Ahora entendía por qué. Él había salido del juego. Y si su abuelo había sido capaz de hacerlo, eso significaba que él también podía. Pero había un problema. Los jugadores invisibles aún estaban aquí. Y ahora, sabían su nombre. El primer ataque. Los siguientes días, Julián notó que algo estaba cambiando en su entorno. Su jefe en el taller, don Evaristo, comenzó a tratarlo con frialdad. Antes lo veía como un muchacho trabajador, pero ahora parecía molesto con él por cualquier cosa. Menos ideas y más trabajo, Julián. Aquí nadie se hace rico soñando. Los vecinos murmuraban a sus espaldas. Su amigo Luis, con quien había hablado sobre la mentalidad del dinero, de pronto dejó de contestarle los mensajes.
Y entonces, llegó el golpe más fuerte. Una tarde, al regresar a casa, encontró a su madre esperándolo en la sala con el rostro tenso. «Julián, ¿en qué andas metido?» «¿Cómo que en qué ando metido?» Su madre le mostró una carta anónima. «Tu hijo anda en malos pasos. Si sigue así, puede que lo lamentes». Julián sintió que el mundo se detenía. Era una advertencia. Lo querían asustar. Se levantó de golpe, con la respiración acelerada. «Mamá, escúchame bien», dijo con los puños cerrados. «No estoy en malos pasos. Estoy en el camino correcto». «¿Y quién te está amenazando?» «Las personas que no quieren que sepa la verdad». Su madre lo miró con miedo en los ojos. Dijo: «Prométeme que no harás nada estúpido». Julián respiró hondo. «No te preocupes, mamá. Yo sé lo que estoy haciendo». Pero en su interior, sabía que esto era solo el principio. El contraataque. Julián no iba a retroceder. Sabía que, si lo estaban amenazando, era porque estaba cerca de algo grande. Así que decidió hacer lo impensable. Saldría de la oscuridad. Esa misma noche, escribió en un cuaderno todo lo que había aprendido del diario de su abuelo. Si algo le pasaba, su conocimiento no desaparecería con él. Y luego, hizo algo más peligroso. Fue con Don Chui y le hizo una propuesta. «Necesito que me ayudes. Quiero probar algo». El viejo tendero lo miró con recelo. «¿Y qué quieres probar?» Julián sonrió. «Que el juego puede romperse desde dentro». La batalla apenas comenzaba. El punto de ruptura. El rugido del viento parecía el preludio de una tormenta. Julián caminaba por las calles de la ciudad, con el diario de su abuelo apretado contra su pecho, como si fuera la última conexión que le quedaba con la vida que había comenzado a construir. Había llegado tan lejos, atravesando obstáculos, desafiando sus propios miedos, pero ahora se encontraba en la encrucijada más peligrosa de todas, el punto de ruptura. Todo lo que había aprendido, todo lo que había logrado, estaba a punto de desmoronarse. Las palabras en el diario, los consejos sabios de su abuelo, todo parecía haberse entrelazado en un tapiz perfecto que lo había guiado hasta el momento de la verdad. Pero ahora, en la quietud de la tarde, se encontraba frente a la amenaza más grande que jamás había imaginado, la traición. La noticia llegó de forma imprevista, como un rayo atravesando la calma. Un antiguo amigo de Julián, Luis, a quien consideraba casi un hermano, había comenzado a difundir rumores. Decía que Julián había utilizado sus conocimientos para manipular a su manera el mercado financiero, logrando lo que nunca se le había permitido a personas de su clase. Lo acusaban de haberse aprovechado de los más vulnerables, de aquellos que confiaban en él. Luis, quien había sido testigo de su ascenso, ahora parecía dispuesto a destruir todo lo que Julián había construido. El caos estalló en su vida. Aquellos que alguna vez le habían sonreído ahora lo miraban con desconfianza. Los contratos que había firmado para empresas emergentes comenzaron a tambalear, los inversores comenzaron a retirarse, y su reputación, arduamente construida, estaba al borde del colapso. Julián sintió que el mundo entero se le venía abajo. Las páginas del diario de su abuelo se sintieron más pesadas en su bolsillo, como si el conocimiento que tanto había codiciado ahora lo estuviera hundiendo. Pero lo peor no estaba en las miradas furtivas, en los mensajes que llegaban a su teléfono, o en los días de insomnio que empezaron a apoderarse de él. Lo peor estaba en el dilema moral que enfrentaba. Porque todo lo que había aprendido en ese diario sobre el éxito, la ambición y el poder venía acompañado de una poderosa advertencia. El conocimiento puede ser una bendición, pero cuando se usa de manera incorrecta, puede destruir no solo a quien lo posee, sino a aquellos que están cerca. El abuelo de Julián nunca había hablado de esa parte. Había revelado estrategias, secretos y consejos para alcanzar la libertad financiera, pero nunca había mencionado el lado oscuro del poder que se adquiere a través de esas enseñanzas. Ahora Julián entendía que, en cada decisión que tomaba, había un precio oculto, una responsabilidad implícita que no había previsto. ¿Era posible tener éxito sin perder el alma en el proceso? Se encontraba atrapado en una red de dudas, entre el poder de la información que poseía y la tremenda responsabilidad de no causar daño a quienes lo rodeaban.
En su mente, las palabras de su abuelo resonaban con una claridad que cortaba el aire: la mente del hombre es un campo fértil. Pero ten cuidado con lo que siembras, porque lo que plantes hoy será lo que coseches mañana. Julián había usado esas enseñanzas para sembrar las semillas del éxito en su vida, pero nunca pensó que esa semilla podría estar creando monstruos que amenazaban con destruirlo todo. El enfrentamiento con Luis llegó una noche oscura, cargada de tensión. Luis apareció en la oficina de Julián, con una sonrisa torcida que ya no parecía amigable. Sabía que no eras como los demás. Sabía que no te importaba realmente lo que dejabas atrás para llegar hasta aquí. Las palabras de Luis eran como cuchillos que se hundían en su pecho. Lo que has hecho no tiene justificación, Julián. Te has convertido en lo que tanto odiabas. El poder te ha corrompido. Julián, sin embargo, sabía que esa no era la única verdad. Sabía que no todo lo que había hecho era malo, que había transformado muchas vidas, que sus inversiones habían generado oportunidades, creado empleos, y que muchos de los que lo acusaban de manipulador jamás comprenderían el trabajo, la lucha y la visión que habían sido necesarias para llegar allí. Pero también sabía que su éxito había traído consigo un precio muy alto, y no estaba dispuesto a seguir adelante sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esa noche, cuando Luis se fue, Julián se quedó solo en su oficina, la oscuridad abrazando cada rincón de la habitación. El aire se volvió denso. Había llegado al punto de ruptura. La siguiente mañana, las decisiones comenzaron a pesar sobre él como nunca antes. El dilema era claro: podía usar su influencia para defenderse, atacar a aquellos que lo habían traicionado, exponer a Luis por sus mentiras, y seguir adelante, arrasando con todo. Era el camino fácil. El camino de la venganza. O podría tomar el camino más difícil: reconocer sus propios errores, corregir lo que había hecho mal, y tratar de redirigir su poder hacia un propósito más grande, sin importar las pérdidas que eso implicara. Julián cerró los ojos y recordó lo que su abuelo había dicho sobre el conocimiento: el mayor poder no está en lo que sabes, sino en cómo usas lo que sabes. La respuesta era clara, aunque dolorosa. El miedo, la ira y la necesidad de justicia podían impulsarlo hacia el camino fácil, pero el verdadero poder, el que su abuelo había entendido, radicaba en la humildad de reconocer los propios errores y aprender de ellos. No sería un viaje fácil. El precio a pagar sería alto, tal vez más alto de lo que nunca había imaginado. Pero era lo único que podía hacer si realmente quería ser libre, si quería ser dueño de su destino, sin caer en las trampas de la venganza o el ego. La decisión estaba tomada. En ese instante, Julián comprendió que el punto de ruptura no solo era una crisis externa, sino una batalla interna que lo había transformado de maneras que nunca habría anticipado. La verdadera prueba no estaba en los enemigos que lo rodeaban, sino en su capacidad para reconocer la humanidad dentro de sí mismo, para cambiar su perspectiva y usar el conocimiento que poseía no solo para crecer, sino también para redimir a quienes lo rodeaban. Julián se levantó de su escritorio, dio un suspiro profundo, y salió hacia el horizonte. Sabía que el camino por delante sería aún más desafiante, pero también sabía que, al haber tomado la decisión correcta, ya no estaba más en manos del miedo. Ahora, era dueño de su destino. Más allá del miedo. Julián estaba parado frente al espejo, respirando con dificultad. Su mente no dejaba de dar vueltas, procesando lo que acababa de vivir. Las amenazas, las dudas, los enemigos invisibles que lo acechaban desde las sombras, todo eso lo había llevado a un punto de no retorno. Ya no podía dar marcha atrás. Ya no quería. El miedo lo había estado frenando durante días. El miedo a perderlo todo. A perder a su familia, a perder su futuro, a perder incluso su vida. Pero ahora, algo dentro de él había cambiado. Miró su reflejo con los ojos entrecerrados. La persona que veía en ese espejo ya no era el mismo Julián del principio de esta historia. Ya no era el chico tímido que simplemente deseaba escapar de la pobreza. Ahora era un hombre dispuesto a desafiar todo lo que lo mantenía cautivo. Cerró los puños con fuerza. El miedo era solo una ilusión. Una trampa diseñada para detener a los que deseaban algo más. Pero él ya no sería una víctima más. Iba a luchar, sin importar el precio. El encuentro en la oscuridad. Esa misma noche,
Julián se dirigió al lugar donde todo había comenzado. La vieja casa de su abuelo. La única propiedad que quedaba en la familia, que ya estaba bastante deteriorada por el tiempo, pero aún conservaba el aire de misterio que había acompañado a su abuelo durante toda su vida. Esa noche, la casa parecía susurrar secretos. La luna llena iluminaba los rincones oscuros, y el crujir de la madera bajo sus pies resonaba en su mente como una advertencia. Pero Julián no se detuvo. No iba a permitir que el miedo lo venciera. Abrió la puerta principal sin hacer ruido, como si ya supiera que alguien lo estaba observando. En el interior, las sombras parecían moverse. Las paredes, cargadas de recuerdos, estaban impregnadas con el aroma a polvo y a tiempo detenido. Julián caminó directamente hacia el viejo escritorio de su abuelo, donde el diario había estado guardado durante tantos años. Al acercarse, una figura apareció en el umbral de la puerta. Sabía que vendrías. Julián se giró rápidamente. Ante él, una figura oscura, de pie, con los brazos cruzados. Era alguien que reconoció al instante, Luis. Su amigo de toda la vida, ahora convertido en un desconocido. ¿Qué haces aquí?, preguntó Julián, con la voz tensa, pero sin miedo. Luis sonrió con una media sonrisa que no alcanzó a esconder la arrogancia. Estaba esperando este momento, respondió con calma. Sabía que, tarde o temprano, tu ambición te llevaría a cruzar la línea. Julián frunció el ceño. Había algo en el tono de Luis que le helaba la sangre. ¿De qué estás hablando? Luis dio un paso adelante, su expresión se volvió más sombría. Lo que tu abuelo te dejó no es algo para personas como tú. Y dijo, en un susurro amenazante. Es peligroso, Julián. No entiendes lo que estás haciendo. El joven no se intimidó. El miedo ya no lo dominaba. Lo entiendo perfectamente. Y tú también lo sabes. Luis se rió con desdén. ¿De verdad crees que puedes jugar en las grandes ligas? Su voz se tornó más cortante. Si este conocimiento no es algo que se dé gratuitamente. Nosotros lo controlamos todo. Tú eres solo una pieza en nuestro juego. Y si sigues adelante con esto, te vas a arrepentir. Julián, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la mesa donde su abuelo había dejado los escritos. Había una determinación en sus ojos que Luis no había visto antes. Y el miedo no me va a parar, respondió, más firme que nunca. Tu juego ya no me interesa. Luis lo observó, un atisbo de sorpresa en sus ojos. Luego, se adelantó, apretando los puños. Entonces prepárate para lo que viene. Y dijo, y salió de la habitación con paso firme. Julián no se dejó arrastrar por las amenazas. Su decisión estaba tomada. Ya no quedaba espacio para las dudas. Iba a enfrentar a esos poderosos enemigos, sin importar lo que tuviera que perder. El desafío interno. Al día siguiente, el caos comenzó. Sus amigos, su familia, incluso sus propios compañeros de trabajo comenzaron a mirarlo con desconfianza. Lo que antes era un círculo cercano y familiar, ahora estaba lleno de vacilaciones. Su madre lo observó con una preocupación evidente. «Julián, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?», le preguntó con voz temblorosa. Ella lo había visto crecer y nunca lo había visto tan decidido. Algo había cambiado en él, algo que ya no podía ocultar. «Sí, mamá. Estoy seguro. Pero, ¿y el peligro? No quiero que te pase nada». Julián la miró a los ojos, intentando calmar sus miedos, pero sabía que no había vuelta atrás. «Este es el camino, mamá. Este es el único camino». Ese mismo día, recibió una llamada. Era de Luis, pero Julián no estaba dispuesto a ceder. «Si sigues con esto, te vas a destruir. Lo que tú consideras destrucción, yo lo llamo libertad». Colgó el teléfono y se quedó mirando el horizonte, sintiendo el peso de sus decisiones. ¿Sería capaz de sostener su determinación frente a la tormenta que se desataba? ¿Sería capaz de ir más allá del miedo? La respuesta estaba clara. El choque final.
Julián comenzó a aplicar todo lo aprendido, con la certeza de que el éxito no solo dependía de lo que hacía, sino de cómo lo hacía. Cada acción, cada movimiento, cada paso que daba estaba cargado de una nueva mentalidad. La mentalidad de un hombre que ya no temía perderlo todo, sino que temía no haberlo intentado. La confrontación final no tardó en llegar. Luis y su círculo de poder comenzaron a presionarlo con todo lo que tenían. Mensajes anónimos, rumores, amenazas, todo lo que pudiera desestabilizarlo. Pero Julián se mantenía firme, sabiendo que su vida estaba tomando un giro irreversible. Este era el desafío definitivo, superar el miedo que lo había controlado toda su vida. Enfrentó a Luis una última vez, en la misma vieja casa de su abuelo. Esta vez no hubo palabras vacías. Solo dos hombres, con diferentes visiones del mundo, frente a frente. Y Julián, más decidido que nunca, se atrevió a ir más allá del miedo. «Ya no me vas a parar», y dijo Julián con voz fuerte y clara. «Este es mi tiempo. Y lo que el miedo me trató de quitar, ahora me pertenece». La batalla aún no había terminado. Pero Julián había dejado claro algo, no había vuelta atrás. Había decidido ser libre, más allá del miedo. La última enseñanza del abuelo. Julián sintió que el peso de la noche se cernía sobre él mientras avanzaba hacia la vieja biblioteca de su abuelo. Las luces titilaban tenuemente en la habitación, creando sombras alargadas que se deslizaban por las paredes de madera antigua. Cada paso que daba en la penumbra parecía retumbar en su mente. La última parte del diario estaba por revelarse. La pieza final del rompecabezas que lo había estado desconcertando durante tanto tiempo. El abuelo lo había dejado todo escrito allí, pero algo en el aire le decía que el verdadero poder del mensaje estaba más allá de las palabras. El diario se encontraba sobre la mesa, abierto en la última página, casi como si lo estuviera esperando. Julián, con el corazón palpitante, tomó el cuaderno con manos temblorosas. Una mezcla de nervios y ansiedad lo invadía, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y comenzó a leer. La letra de su abuelo, escrita con la misma sabiduría que había acompañado su vida, resonaba en sus oídos. Dijo: «Lo que te he dejado no es solo un camino hacia la riqueza, es el camino hacia la libertad». La primera frase golpeó su pecho como un puño. La libertad. Esa palabra le parecía casi ajena, tan distante en su vida, que le costaba asimilarla. Pero entonces continuó leyendo, y cada palabra que encontraba lo arrastraba más hacia una verdad inesperada. El dinero nunca será lo que te defina, lo que te define es lo que eres capaz de crear. El éxito no es un destino, es un viaje. Pero hay algo más, algo que ni siquiera yo entendí completamente hasta el final. Cuando llegues al punto donde el mundo parezca estar en tu contra, cuando la desesperación te haga dudar de ti mismo, recordarás esto: el éxito no es solo una cuestión de aprender a invertir o tomar decisiones inteligentes. Es algo mucho más profundo, algo que solo puedes comprender cuando te liberes de las ataduras que te limitan. Y esas ataduras, hijo mío, están en tu mente. Julián dejó de leer por un momento. La tensión creció en su pecho, el sonido de su respiración se volvió lo único que podía oír. ¿Ataduras? ¿Limitaciones? ¿Cómo podía ser eso posible? Si todo lo que había hecho hasta ahora había sido basado en la aplicación de estrategias, en tomar decisiones correctas. ¿Era esto lo que le faltaba? Abrió los ojos y siguió leyendo. La verdadera clave está en tu mente. Lo que crees que eres es lo que serás. Lo que te dicen que eres es lo que te limitan a ser. Para alcanzar el éxito, no debes temer ser tú mismo, aun cuando eso signifique desafiar a aquellos que te han enseñado a vivir con miedo. La riqueza no es simplemente tener dinero, es saber que tienes el poder de crear lo que desees, en cualquier circunstancia. Y cuando puedas visualizar la vida que quieres sin que nadie te diga que es imposible, habrás encontrado la última clave para tu éxito. Un escalofrío recorrió su espalda. Cada palabra de su abuelo parecía desmoronar los cimientos de la realidad que había creído conocer hasta entonces. ¿Todo lo que había hecho hasta ahora era en vano? No. No podía ser. Pero en ese momento, lo entendió. Lo entendió de una manera tan profunda que el aire mismo parecía vibrar a su alrededor.
La última enseñanza de su abuelo no era una fórmula financiera. No era una estrategia para invertir en el mercado ni una técnica para hacer crecer un imperio. Era la comprensión de que todo lo que había aprendido, todas las riquezas materiales, solo serían útiles si primero dominaba su mente. En ese instante, Julián supo que la lucha más grande que tendría que enfrentar no era contra su familia, ni contra sus amigos, ni contra los poderosos que querían detenerlo. La batalla más difícil era la lucha interna, la lucha contra el miedo que había sido sembrado en él desde pequeño. ¿Podría liberarse de esa prisión invisible que lo había acompañado durante toda su vida? El abuelo había hablado de la libertad. Pero ¿cómo lograrla si siempre había vivido bajo las expectativas de los demás, atado a lo que la sociedad le decía que debía hacer? Tomó el diario con ambas manos, sintiendo la frágil conexión con su abuelo a través de las palabras que había escrito en ese mismo cuaderno. El hombre que había hecho todo lo posible para darle a su familia una vida mejor, un hombre que había sabido cómo levantarse después de cada golpe, ahora le estaba dando la última clave para el verdadero éxito. No se trataba solo de dinero, no se trataba de estatus. Se trataba de ser libre. De ser el dueño de su vida. De pensar más allá de los límites impuestos por una sociedad que solo quería que él encajara en un molde. El miedo que lo había frenado durante tanto tiempo ya no tenía poder sobre él. Había llegado a ese punto donde la oscuridad ya no le hacía daño. Al contrario, ahora era capaz de ver con claridad. Julián se levantó de la mesa con el diario entre sus manos. Sentía como si todo lo que había aprendido hasta ahora cobrara un sentido nuevo. La última enseñanza de su abuelo había sido el último escalón que le faltaba para convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. Ahora sabía que, para lograr su éxito, debía primero conquistar su mente. Debía liberarse de las ataduras del miedo, de las voces que le decían que no podía, de las creencias que lo habían limitado durante años. La riqueza, el verdadero éxito, comenzaba en su mente. Y esa era la clave que le había faltado durante todo este tiempo. Con una sonrisa decidida, Julián cerró el diario, lo colocó en su mochila y salió de la casa. La oscuridad de la noche ya no lo intimidaba. Sabía que había encontrado la luz. Y ahora, nada lo detendría. La última enseñanza del abuelo no solo le había dado la clave del éxito. Le había dado la clave para vivir sin límites. El precio del conocimiento. Julián había recorrido un largo camino desde que descubrió el viejo diario de su abuelo. Había enfrentado adversidades, vencido miedos, desafiado expectativas y, sobre todo, había luchado con sus propios demonios internos. Pero ahora, al observar el horizonte desde la cima de la montaña que él mismo había escalado, algo más profundo, más inquietante, se apoderaba de su mente. La libertad estaba al alcance de su mano, tan cerca que podía sentirla en cada respiración, pero algo dentro de él sabía que no todo lo que había logrado era gratis. Había pagado un precio muy alto por este conocimiento, uno que no muchos estarían dispuestos a pagar. Mientras caminaba solo por las oscuras calles de la ciudad, con la brisa nocturna golpeando su rostro y el ruido distante del tráfico resonando como un eco lejano, Julián comenzó a comprender con claridad que, si bien había conquistado su mente y logrado escapar de las ataduras de su pasado, el verdadero precio del conocimiento era algo mucho más aterrador y profundo que cualquier sacrificio material. ¿De qué sirve tener el conocimiento de la libertad si uno no tiene el coraje de usarlo? ¿De qué sirve saber cómo tener éxito si no estás dispuesto a romper las reglas que la sociedad te impone, a desafiar a aquellos que te mantienen en la oscuridad? El conocimiento había sido solo el primer paso. La parte más difícil, la parte que lo acechaba en cada esquina de su mente, era cómo usar ese conocimiento, cómo tomar las decisiones correctas en un mundo lleno de inseguridades y traiciones. Recordó las noches oscuras cuando la desesperación lo invadía, cuando el miedo a fracasar lo mantenía despierto, sudando frío en su cama. Recordó los rostros de las personas que habían intentado frenarlo, amigos, familiares, conocidos. Personas que se habían reído de sus sueños, que le decían que se conformara con lo que tenía, que le advertían que el mundo real no era para soñadores. ¿Y si el conocimiento lo había hecho más solo que nunca? En el camino hacia su libertad, había perdido amigos, había roto relaciones, había enfrentado la incomodidad de estar solo en su lucha. Y aunque, en su corazón, sabía que todo eso era necesario,
la soledad lo alcanzó en algunos momentos con una fuerza imparable. El precio del conocimiento no solo se pagaba en tiempo, esfuerzo y dinero. Se pagaba en la transformación de uno mismo, en el sacrificio de lo que antes se creía seguro y conocido. Al igual que su abuelo, había llegado a un punto donde el conocimiento ya no era solo una herramienta, sino una carga. Cada paso que daba lo acercaba más a la comprensión de que, al igual que él, el conocimiento solo podía ser verdaderamente útil si se ponía en acción, si se usaba sin miedo, con valentía y determinación. Y eso, pensó, era lo que hacía que tantas personas temieran usarlo. La gente tiene miedo de lo que podría pasar si realmente usan lo que saben. Sabía que su abuelo había tenido miedo en algún momento de hacer realidad lo que había aprendido. La gente teme el cambio, teme la transformación. ¿Y si el éxito lo alejaba de aquellos que lo conocían? ¿Y si el precio de ser verdaderamente libre era perder a todos los que alguna vez fueron importantes para él? A medida que caminaba por las calles desiertas, sus pensamientos se hicieron más intensos. No se trataba solo de dinero. El verdadero precio del conocimiento era el sacrificio de la zona de confort. Era el coraje de mirar de frente a la incertidumbre, de atravesar el miedo al fracaso, de desafiar a las personas que le decían que no podía hacerlo. Era estar dispuesto a perderlo todo para ganar lo que realmente importaba. A lo lejos, vio las luces de un edificio de oficinas. Era el lugar donde todo había comenzado. Era la empresa en la que había trabajado antes, el lugar donde había tenido su primer trabajo. El lugar que representaba todo lo que había querido dejar atrás. Pero esa noche, algo lo impulsó a acercarse. El edificio estaba vacío. El ambiente era frío y desolado, como si el lugar mismo se hubiera vaciado de vida. Miró por la ventana y recordó su primer día allí. El miedo y la inseguridad lo habían acompañado durante meses. Pero ahora, mientras lo observaba desde afuera, sentía que ya no le pertenecía. Al regresar a su departamento, abrió el viejo diario una vez más. Era como si las palabras del abuelo estuvieran viviendo en él. Le recordó algo que había leído en una de las páginas más antiguas, algo que no había entendido completamente hasta ahora. El conocimiento no es lo que te hace rico, sino lo que eres capaz de hacer con él. Pero recuerda, hijo mío, que el precio de ese conocimiento no siempre será cómodo. Habrá momentos en los que deberás decidir entre lo fácil y lo correcto, entre lo seguro y lo desconocido. Y ese será tu verdadero desafío. Julián cerró el diario con firmeza. Había llegado a entender que el verdadero desafío no era solo obtener el conocimiento, sino tener la valentía de aplicarlo, de asumir las consecuencias y, más importante aún, de no arrepentirse. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, y una nueva luz iluminaba su camino. Pero no se trataba solo de una nueva jornada, sino del comienzo de una vida sin restricciones, sin miedos. Sabía que, a partir de ese momento, las decisiones que tomara serían suyas y que el precio del conocimiento ya no sería algo a temer, sino a abrazar. No todo el mundo estaría dispuesto a pagar ese precio. Pero él sí. El joven se paró frente al espejo, mirándose a sí mismo con nuevos ojos, con una mente transformada. Había superado su propia oscuridad, había enfrentado su mayor miedo, el miedo de ser quien realmente era. Y ahora sabía, con certeza, que nada ni nadie podría detenerlo. El conocimiento lo había liberado. Pero el coraje para usarlo, para transformarse, había sido lo que realmente lo había hecho libre. La historia de Julián y su viaje hacia la libertad es un espejo de la lucha interna que todos enfrentamos cuando nos enfrentamos a un cambio significativo en nuestras vidas. Este relato no solo habla de la transformación de un joven que se sumerge en los secretos de un diario heredado, sino que simboliza la constante batalla entre lo conocido y lo desconocido. Entre el confort de lo que ya conocemos y el vasto, y a veces aterrador, horizonte de posibilidades que se abre cuando nos atrevemos a cuestionar nuestras creencias. El verdadero costo del conocimiento nunca es solo una cuestión de dinero, tiempo o esfuerzo. A medida que Julián explora las enseñanzas de su abuelo, se enfrenta a un dilema tan antiguo como el mismo proceso de crecimiento humano. ¿Vale la pena pagar el precio de la transformación si el costo es perder lo que una vez nos definió? El conocimiento, a través de los ojos de Julián, se revela como una poderosa herramienta de liberación, pero también como un arma de doble filo.
Cada página del diario de su abuelo lo acerca más a la comprensión de una verdad esencial. El conocimiento solo tiene valor si se usa, pero usarlo requiere una valentía feroz. Esto es algo que, aunque abstracto en principio, se convierte en concreto cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros actos. Lo que Julián aprende, y lo que todos podemos aprender a través de su experiencia, es que el conocimiento es liberador, pero solo cuando lo ponemos en práctica. Es fácil acumular información, leer libros, asistir a seminarios, estudiar teorías. Pero, la verdadera batalla comienza cuando debemos llevar esos conocimientos al mundo real, donde la competencia, las expectativas y los miedos personales se interponen. Esto es lo que diferencia a los que sueñan de los que logran hacer realidad esos sueños. El precio del conocimiento es la valentía de actuar, de no conformarnos con lo que nos han dicho que es posible, de romper las cadenas de una vida que nos ha sido impuesta. Es el coraje de desafiar el sistema, de enfrentar a aquellos que prefieren vernos en la mediocridad porque nos temen cuando nos atrevemos a brillar. Porque, a lo largo de la historia, son precisamente esos individuos que se niegan a conformarse los que representan una amenaza para aquellos que temen perder su poder. Pero el miedo, el dolor, la incomodidad, la incertidumbre, son parte del proceso. La historia de Julián también es un recordatorio de que nada en la vida que valga la pena viene sin sacrificio. Cada paso hacia el éxito es acompañado de sacrificios personales. No es casualidad que, en el camino de la transformación, aquellos que más necesitamos, o que pensábamos que nos apoyarían, sean los primeros en cuestionarnos, en intentar frenarnos. Esto refleja una verdad incómoda: nuestro crecimiento personal siempre desafiará a quienes nos rodean, especialmente si esas personas están atrapadas en el mismo ciclo de conformismo que nosotros mismos estábamos antes. El relato también nos invita a reflexionar sobre el poder de la autoaceptación y el autodescubrimiento. Julián no solo cambia su realidad financiera o social, cambia su forma de pensar. Aprende a verse a sí mismo no como alguien limitado por las circunstancias, sino como alguien capaz de reescribir su propio destino. Esa transformación interna, que comienza con la adopción de una nueva mentalidad, es lo que le permite hacer frente a los miedos y a las dudas internas que lo amenazan. El cambio verdadero comienza dentro de uno mismo, en el momento exacto en el que decidimos que ya no seremos las víctimas de nuestra propia historia. Además, el conocimiento trae consigo la responsabilidad de usarlo con sabiduría. La historia de Julián no solo nos habla de cómo alcanzó la libertad, sino de cómo entendió que, con cada avance y cada decisión, también venían desafíos éticos, morales y emocionales. ¿Cómo manejar el éxito cuando aquellos que nos rodean no lo entienden? ¿Cómo actuar cuando los demás se sienten amenazados por nuestro progreso? El verdadero precio de la libertad es ser capaz de manejar no solo las bendiciones del conocimiento, sino también las consecuencias que surgen de vivir una vida auténtica. Finalmente, esta historia es una lección para todos los que, en algún momento de sus vidas, sienten que la vida les está ofreciendo más, pero se sienten inseguros o atrapados por las expectativas externas. La historia de Julián nos recuerda que la libertad está al alcance de todos, pero el único camino hacia ella es el coraje de romper las cadenas que nos atan. Es la valentía de cambiar nuestra mentalidad, de desafiar lo que nos dicen que es normal y de actuar con determinación, incluso cuando el camino parece estar lleno de obstáculos invisibles. En resumen, el precio del conocimiento es el sacrificio de la zona de confort y la valentía para usar lo aprendido, independientemente del costo que implique. Porque, como nos enseña Julián, el verdadero conocimiento no es solo saber más, sino tener el coraje de ponerlo en acción, enfrentando lo desconocido, sabiendo que cada paso hacia el éxito es también un paso hacia una nueva versión de nosotros mismos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.